nights driving in my own strength. Hola, hola, buenos días. Ya estamos aquí en un nuevo podcast, Mi Identidad, podcast número 13, Y este podcast le vamos a llamar La multiforma de Dios. Amén. La multiforma de Dios. Es importante saber y conocer que nuestro Señor, ¿cierto?, se manifiesta de maneras diferentes en nosotros, en nuestra vida. Hay tantos testimonios, tantas formas de trabajar del Señor. Pero este podcast está más dedicado hoy a las mujeres. En esta mañana de martes, la verdad que hace mucho, mucho frío en todo el lugar de Chile, en el norte y el sur de Chile. Estamos ya en invierno, época de invierno, y el frío de verdad cala los huesos. Así que la verdad que hemos grabado en vivo este podcast. Si tú lo estás escuchando el mismo día y en vivo para poder compartir palabra de Dios. Así que saludamos a todos nuestros amigos, amigas que están a lo largo de Chile y el mundo, que nos acompañan a través de Spotify, YouTube y de todas las plataformas digitales. Recuerden que estamos ahí los días martes con estos podcasts, el día viernes con Casa de Paz, ¿cierto?, online, el día sábado con Casa de Paz presencial, y bueno, y los días que estamos avisando en los grupos WhatsApp, ¿cierto?, Madres Intercesoras y los intercesores, aquellos hombres y mujeres que han dispuesto su vida para orar, interceder por este ministerio. Amén. Y de esto se trata un poco esta palabra que vamos a hablar, de la intercesión, de las multiformas que Dios nos da a cada uno de nosotros. En la Biblia describe mujeres tremendas. Mire, una de las que más me encanta es Débora, ¿cierto? Era una mujer profetisa, jueza, que lideraba a Israel cuando no había rey. Ella convocó al ejército y animó a los guerreros para derrotar los opresores. Y bajo el liderazgo de Débora, ¿cierto?, Israel tuvo paz durante 40 años. Y esa historia usted la puede encontrar ahí en Jueces 5:7. Y también dentro de la historia de Débora nace una mujer, Yael, que también su astucia, ¿cierto?, llevó a Yael ¿cierto?, a darle la victoria a los israelitas, y podemos aprender que el Señor siempre cumple sus promesas a través de Débora, ¿cierto? Y esta otra mujer tan excepcional como Yael. Ahí también está la historia de Jueces, por ahí 4, así que pueda leerlo, pueda ver y comparar estas historias maravillosas. Débora, Yael, Ruth, no era una israelita, pero aún así ganó un lugar entre el pueblo de Dios, y por su dedicación a Dios, por el amor a su suegra, ese corazón bien intencionado, esas decisiones bien, ¿cierto?, tomadas, y cómo Dios después, ¿cierto?, la honró a esta Ruth, una mujer trabajadora, respetuosa, que conquistó el corazón de Booz. Así que tremendo Ruth, ¿verdad? Ella no abandonó a quien, ¿cierto?, estaba en su vida, su suegra, sino más bien la siguió. Y así tantas mujeres, como la mujer de Betania, que pocos nombran, no se sabe muy bien su nombre. Dicen que quizás fue María, la hermana de Marta. Mire, dice que la mujer de Betania, cuando Jesús estaba sentado en la casa de Simón el leproso, llegó, ¿cierto?, y con un vaso de alabastro con perfume de nardo puro, que era muy costoso en ese tiempo, tuvo el acto de amor más maravilloso hacia nuestro, ¿cierto?, Salvador, y fue inscrita ahí en la Biblia, sin nombre, pero que se hablaría de ella por los siglos de los siglos. Y así tantas mujeres más, como Esther. Era una chica, ¿cierto?, israelita que ganó el concurso de belleza más importante de ese tiempo, y se convirtió, ¿cierto?, en la reina de Persia. Y la verdad que ella, en su valentía y en los riesgos que quiso tomar, ¿cierto?, impidió la masacre a su pueblo. Y Dios le dio esta belleza, esta inteligencia, ¿cierto?, y esta sabiduría de poder llevar a su pueblo a la victoria, pero también con la ayuda de su tío. Amén. Así que, y así, todas estas historias están asociadas con esos hombres y mujeres que no se nombran mucho, pero que están siempre intercediendo.
Amén. Entonces, por eso te quiero hablar de la multiforma que Dios trabaja en cada uno de nosotros, que Dios trabaja en cada uno de nuestros caracteres, cómo se presenta, ¿cierto?, a través de sus palabras. Y uno de los versículos que me encanta, donde Dios se presenta como un silbido apacible, delicado, con fuego, terremoto, viento, ¿cierto? Y cuando le habla al profeta Elías, dice, y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en ese viento. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Tras el fuego un silbido apacible y delicado. Amén. ¿Por qué quería leerte este versículo? Porque aquí queda reflejado que a veces creemos que la presencia de Dios viene, ¿cierto?, en el hombre o la mujer de Dios, ¿cierto?, o el instrumento que el Señor está utilizando así con voz de trueno, con voz de relámpago, con voz, ¿cierto?, fuerte. Sin embargo, las estrategias de nuestro Dios siempre puede ser apacible, delicado, a través de una conversación, a través quizá de un gesto, de una actitud. Y así como te quiero presentar a nuestro Dios. Las multiformas del Señor no es como nosotros creemos, que Él se va a manifestar siempre de una forma brusca, ¿cierto? Sino más bien que Él también se manifiesta y se puede presentar a través de un silbo apacible, delicado, a través de estrategias de intercesiones diferentes, a través de esos ministerios, ¿cierto?, anónimos, NN, que pocos hablan, pero que están a través de un líder, a través de un pastor, a través de los líderes que el Señor pone, ¿cierto?, como a la brecha. Entonces, esa es la forma que nosotros debemos aprender, la forma que debemos entender que Dios, ¿cierto?, llegará a mover nuestra vida. Amén. Mire, y quiero que busques ahí para que nos vamos a la palabra y reflejemos ahí. Este se trata de un matrimonio un poco extraño, un matrimonio que quizás cuando leemos de él podemos resultar extraño que dos personas tan diferentes puedan estar casadas, y de un hecho que pasa, ¿cierto?, entre David y, ¿cierto?, Abigail, una mujer que fue totalmente utilizada para apaciguar, ¿cierto?, lo que estaba aconteciendo en su pueblo, en su casa, con ese poder maravilloso de la intercesión, con ese poder maravilloso, ¿cierto?, de estrategia que el Señor le dio. Y es una mujer que se reconoce como sensata, una mujer prudente, una mujer que entendía los tiempos que estaba viviendo, una pacificadora en lo que estaba viviendo, y principalmente para las mujeres que están conectadas. Una mujer que no actuó bajo, ¿verdad?, la emoción que podía sentir. Quiero que leas ahí Primera de Samuel, capítulo 25, 2 y 3. Y así vamos a ir desglosando algunos versículos para entender esta historia. Dice, y en Maón había un hombre que tenía una hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento, de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras. Era del linaje de Caleb. Mire aquí, un matrimonio. Aquí la Biblia está describiendo, ¿cierto?, un matrimonio algo extraño que revela la palabra de Dios. Primero Abigail la describe mujer, ¿cierto?, de buen entendimiento, de hermosa apariencia, la mujer de este Nabal, ¿cierto?, que tanto como hermosa era sabia, y así se contrasta con el mismo Nabal, por cómo dice, ¿cierto?, la palabra que Nabal era un hombre, ¿cierto?, de un hombre que era duro y de malas obras. Y si vamos, ¿cierto?, al significado de Abigail en su origen, él significa la alegría de mi padre. Y si vamos al significado de Nabal, era un hombre insensato, necio, arrogante. Mire, él podía tener toda la riqueza, ¿cierto?, de lo que en la tierra, pero le era indiferente, las personas, el prójimo, por decirlo de una manera. Y mire, este hecho aconteció cuando David
estaba viviendo en el desierto con 600 hombres. Durante todo ese tiempo, ¿cierto? David, si usted lee el capítulo completo, estaba, ¿cierto?, cuidando de los criados de Nabal. Entonces, David había escuchado que Nabal estaba, ¿cierto?, esquilando sus ovejas. Entonces, las leyes del desierto, ¿cierto?, en ese tiempo David envió gente para este hombre, para ser recompensado, porque él había hecho, ¿cierto?, algo de cuidar y proteger a los criados de este hombre rico, ¿cierto? Y David estaba haciendo quizá una especie de recompensa, pidiendo comida para poder tener, ¿cierto?, con este ejército allí en el desierto. Y muere. Y eso está escrito en 1 Samuel, el mismo capítulo, estamos todos en el mismo capítulo, pero vamos a ir leyendo entrecalado, 9-10. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en el nombre de David y callaron. ¿Qué quiere decir? Que David envió a estos jóvenes para poder buscar comida para este ejército, para que puedan ser alimentados en este hombre rico que estaba, ¿cierto?, en esta costumbre de esquilaba sus ovejas, ¿cierto? Y David, como había protegido a los criados de Nabal en el desierto, estaba pidiendo quizá una especie de recompensa, de comida para poder alimentar este ejército. Sin embargo, los hombres de David fueron enviados a Nabal, ¿verdad? Y Nabal le respondió de una manera muy, muy cruel, muy quizás fuerte, muy mal agradecida quizás. Y dice que versículo 25:10 dice, y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David, ¿y quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores, como exclamando que quizás era alguien que no importaba, era alguien que quizás estaba escondido en ese desierto, haciendo lo que no debía hacer. Y mire, esta es una reacción de necedad, quizás de superioridad de este hombre rico, ¿cierto? Que tenía la oportunidad de ministrar la comida, la necesidad del futuro rey de Israel. Sin embargo, no lo hizo, sin embargo fue soberbio, sin embargo tuvo una respuesta negativa. Y dice que la palabra de Dios que David, ¿cierto?, se levanta en su ira hacia este hombre por su mala actitud, por su arrogancia. Y todo el pueblo de Israel sabía quién era David, recuerde, o sea, David había sido ungido para rey, pero en ese momento no estaba asumiendo el puesto de rey. Y en el versículo 13 encontramos cuando dice que David le dijo a sus hombres, cíñanse cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres. Imagínense, David se levantó en su ira, en su enojo, y fue y dejaron, ¿cierto?, 200 hombres allí donde estaban, pero levantó 400 para ir ¿cierto?, a la lucha, quizás a vengarse o a atacar a este hombre Nadal con su pueblo, su casa. Y es aquí, iglesia amada, donde viene la estrategia, la intercesión de Dios, las multiformas que Dios utiliza a un instrumento, que Dios utiliza a un líder, a lo que Dios puede utilizar a cualquier hombre y mujer de Dios para provocar algo. Y en este caso es Abigail. Mire qué tremendo. A mí me encanta esta palabra porque veo la estrategia del Señor. Vamos al mismo capítulo, 1 Samuel 25, del 14 al 17. Mire qué dice. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, a la mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió su mensajero del desierto que saludesen a nuestro amo y él ha saherido. Esa palabra significa que lo ha tratado con un lenguaje despectivo. Versículo 15 dice, y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en aquel tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muros fueron para nosotros del día y de noche, todos los días hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona, ve que lo que has de hacer, porque el mal ya está resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues el hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Aquí un NN, esas personas que siempre están, esos ministerios que están
en el anonimato, que están para advertirte, que están para interceder, que están para anunciar lo que el Señor le está transmitiendo. Mire, aquí va a la esposa de este hombre rico, a la esposa de Nadal, ¿cierto? Este siervo le fue a dar aviso lo que David se había levantado contra la casa de Nadal, contra el pueblo de Nadal, porque le había, ¿cierto?, prohibido quizá o le habían negado la comida, el alimento, después que este David con su ejército habían cuidado día y noche a los criados de Nabal ahí cuando estaban apacentando las ovejas. Y sin embargo aquí le dice, y él reaccionó, nuestro amo reaccionó con un lenguaje, cierto, que es despectivo, que la palabra saherido que sale ahí en la Reina Valera es un lenguaje despectivo. Entonces eso activó la ira de David y contra este hombre que le negó la comida. Y mire, cuando Abigail escuchó esta crisis, cuando Abigail escuchó lo que le dijo su siervo, ella tomó una acción inmediata. Fue una mujer pacificadora, una mujer que tomó el asunto en sus manos para evitar este enfrentamiento, una mujer que fue prudente, capaz de pensar antes de ver los acontecimientos. Quizás muchos de nosotros podemos tener miedo, podemos quizás angustiarnos, podemos quizás cuando viene algo diferente, algo que está pasando en nuestra vida, ¿verdad? Tomar, quizás muchos se dedican a ayunar y a orar, pero no siempre es ayunar y orar en nuestra vida o en la palabra de Dios, sino que también debemos actuar y creer que en ese actuar el Señor está con nosotros. Por eso el Señor trabaja en las multiformas, por eso el Señor nos da formas distintas de interceder por algún hecho puntual que podamos estar viviendo. Mire, esta mujer fue prudente, tuvo la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o esta actividad de David hacia su esposo, tomó los riesgos y fue y enfrentó. Y eso, ¿dónde se ve esta estrategia, iglesia amada? La estrategia del Señor que nos ayuda a enfrentar los acontecimientos. En el mismo capítulo de Samuel, 1 Samuel 25, mire, lea el versículo 18, 19, 20. Dice, entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cuernos de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 de racimos de uva de pasa y 200 panes de hígado seco, y lo cargó todo en un asno. Y dijo a sus criados, id delante de mí, y os seguiré luego. Nada declaró a su marido Nadal, y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Amén. Y esta es la palabra del día de hoy. Las estrategias para enfrentar los diferentes acontecimientos, incluso eso de mortandad. David, de cierto, Abigail dice que tomó una ofrenda, ¿cierto? Y la puso sobre un asno, ¿verdad? Envió a sus criados al frente, pero ella tenía una forma estratégica de llegar a este lugar. Dice que por la parte secreta del monte, ella descendió para el encuentro de David y sus hombres. Mire qué interesante esta parte. Entonces, primero ella toma la mejor ofrenda para el rey David, ¿verdad? Y sus hombres. Y dirigió, porque dio instrucciones, envió a sus criados delante de ella, pero ella, sin embargo, conocía una parte secreta y salió al encuentro, ¿cierto? Sola con David y sus hombres. ¡Wow! Este es el primer paso que da esta mujer de corregir el terrible error que había cometido su esposo. Esta actitud de Abigail es el poder de la intercesión de una mujer, de un instrumento de Dios, de alguien que esté siempre alineado a la presencia de Dios para poder ser dirigida, para poder ser, ¿cierto?, instruida, para poder entender los tiempos y la forma. Esta mujer fue una mujer sabia en estas circunstancias, sensata. No tuvo miedo, no se puso a llorar, ¿cierto? No se escondió de esta adversidad que venía, sino, sin embargo, defendió su derecho, planeó una estrategia de abordar a David, ¿cierto? Y no llegó con sus manos vacías, porque ante todo, ¿cierto?, ella sabía que era un rey, que en algún momento iba a estar posesionado. Llevó una ofrenda y fue una mujer que salió al encuentro. ¿Eso qué quiere decir? En el versículo 23 al 31 habla que Abigail
fue persuadiendo este ataque, ¿cierto? Ella descendió bajo esta parte secreta del monte para ir al encuentro. Y dice que cuando se encuentra, versículo 23, cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a la tierra. Qué tremendo. Se bajó prontamente, mire, se postró, inclinó su rostro, cuando nosotros a veces de verdad no nos inclinamos ante este Dios maravilloso. Aquí podemos hablar de un acto de humildad de esta mujer para interceder, ¿cierto?, de su casa, para poder quizá poder hacer algo diferente, una intercesión oportuna antes que David fuera a matar a este hombre, antes que David fuera a destruir la casa de este hombre, ¿verdad? Una intercesión. Y es aquí donde Dios nos habla de estas formas, de esta forma diferente, esta forma distinta de poder intervenir por algo, por una circunstancia, por alguien. Quizás tú estás pasando ahí un momento de dificultad, de enfermedad, de prueba y de tantas cosas más, ¿verdad? Y de tantas cosas más. Sin embargo, el Señor va a tomar siempre un instrumento. Te puede tomar a ti mismo para darte la estrategia, las multiformas de poder interceder. Y qué mejor que hacerlo con la sabiduría de Dios, con la entrega hacia nuestro Señor y ser siempre guiados por Él. Amén. Mire, versículo 26. Mire lo que dice. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nadal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. David, aquí Abigail le está diciendo a David, está siendo persuasiva, está poniendo paños fríos a esta cierta ira de David. Quizás David iba a ir a matar gente, a destruir una ciudad, ¿verdad? Por esta ira que se había levantado de negarle la comida. Sin embargo, ella sale a su encuentro y persuasiva esta situación, intercede de una forma inteligente, pacífica, ¿cierto? Y mire, dice que en el versículo 31, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre ni causa por haberte vengado por ti mismo. Guárdase pues, mi Señor, cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y aquí Abigail está hablando a David, mire, de una manera extraordinaria. Ella sabía quizás que era el rey de Israel, que sería levantado, que un día tendría que posicionarse, y lo estaba, ¿cierto?, estaba evitando que David ensuciara sus manos con todo lo que quizá él venía. Y el reconocimiento después, este versículo, capítulo 25 de Primera de Samuel, iglesia, si tienes la oportunidad, aquí lo estamos viendo sobrecalado, pero si tienes la oportunidad de leerlo, léelo, porque es maravilloso. Nos enseña la circunstancia, la forma de Dios, cómo Dios se manifiesta de manera distinta y cómo Dios también reconoce a aquella mujer que intercedió y que impidió, ¿cierto?, la muerte a este hombre, a su esposo, a su casa, a todo lo que también era parte de ella, de su vida. Y mire, el reconocimiento de David por esta mujer, dice versículo 32. Es un versículo que quizá ahora tenemos poco tiempo, ya se nos está acabando el tiempo, pero que nos enseña, un capítulo que nos enseña que nunca es en vano cuando intervenimos en las cosas del Señor, que nunca es en vano cuando intervenimos, ¿cierto? Estamos interviniendo de una forma estratégica, de una forma diferente, de una forma, ¿cierto?, como el Señor nos pueda usar a cada uno de nosotros. Dice que cuando esta mujer volvió, ¿cierto?, su esposo falleció. Días después, David no va contra la casa de este hombre rico, sino más bien que se retrae, ¿cierto?, queda hasta ahí, y este hombre fallece a los días después, muere ¿cierto? Podemos simular que quizás muere de un ataque, quizás al corazón, y dice que cuando esta mujer queda viuda, ¿cierto?, en todos los capítulos, David perdona esta vida de Nadal, de este hombre rico, pero después él recuerda a esta mujer cuando ella le pidió, acuérdate de tu sierva, cuando Jehová haga bien a mi Señor. Mire, en el versículo 31, acuérdate de tu sierva. Y si seguimos leyendo, en el capítulo 32 le dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió
para que hoy me encontrases. Bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy ahí derramar sangre y vengarme por mi propia mano, porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no hubieses dado prisa a venir a mi encuentro, he aquí mañana no hubiera quedado nada, no había quedado con vida Nabal ni un varón de tu casa. Y recibió David de su mano lo que había traído, dijo, sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he respetado, dice, y he tenido respeto por lo que has hecho. Mire, aquí está el reconocimiento de David a esta mujer maravillosa, a esta mujer que intercedió por su casa, a esta mujer que intercedió por su marido quizás en ese momento, a esta mujer que pudo, ¿cierto?, persuadir el ataque de la venganza, la ira de David, y que el Señor la usó con esta estrategia maravillosa. Amén. Una mujer que determinó cuidar su tierra, una mujer que determinó cuidar su territorio, una mujer, ¿cierto?, que pudo cambiar la historia. Y así es como nosotros debemos entender y creer que podemos cambiar la historia de nuestra vida, de lo que está pasando, lo que está aconteciendo. Una mujer que fue humilde ¿verdad?, ante David. Amén. Una mujer que la condición del corazón de Abigail, ¿cierto?, era de respeto, era de reconocimiento a quien era nombrado y había sido ungido para en algún momento tomar el reinado del pueblo de Israel. Qué tremenda mujer. La multiforma, iglesia amada, la multiforma del Señor, la multiforma que Dios nos ayuda a enfrentar cada hecho, cada circunstancia, cada acto de nuestras vidas. Quizás aquí algo muy diferente, ¿cierto? Una historia contada de un matrimonio totalmente distinto que no sabíamos porque ella era diferente a su esposo. Y este hecho de poder cuidar los criados de este hombre rico, pero sin embargo David estaba en esas tierras del desierto con su ejército y necesitaba alimentarse, necesitaba, ¿cierto?, que pudieran comer, que necesitaba, estaba pidiendo algo a cambio, ya que habían cuidado a estos criados, habían apacentado las ovejas, y sin embargo este hombre egoísta, ¿cierto?, de mala actitud, les negó quizás algo que quizás por derecho les podía pertenecer, ya que habían ayudado a los criados. Sin embargo, esta mujer intercede, Dios le da la multiforma, ¿cierto?, esa pasada secreta al monte para bajar al encuentro de David. Y por eso son las estrategias del Señor, como le hablaba al inicio. No siempre el Señor se va a manifestar de forma de fuego, de trueno, de terremoto, sino más bien Él va a llegar de forma apacible, sencilla y a interferir y a cambiar el destino que quizás estamos viviendo. Amén. Y mire, y la humildad de esta mujer. La humildad dice en el versículo 40-41 del mismo capítulo. Los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel cuando ellas se enteraron ¿cierto? Ellos se enteraron que ella había quedado viuda y hablaron con ella diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó, inclinó su rostro a la tierra diciendo, heme aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Después esta mujer se vuelve esposa, ¿cierto?, de David. Amén. Qué tremenda palabra, qué tremenda. Después de todo lo que vivió con su esposo, de todo lo que experimentó, ¿verdad? Una mujer intercesora que después quedó viuda y que David recordó, ¿cierto?, recordó lo que le había dicho y la manda a buscar ¿verdad?, para hacerla su esposa. Qué tremenda palabra como el Señor levanta a esta mujer para ser, ¿cierto?, también esposa de un rey. Pero iglesia amada, no olvides el mensaje de esta mañana. Las multiformas que Dios trabaja en cada uno de nosotros, ya sea nuestro carácter, en la forma que se presenta el Señor en nuestras vidas, las multiformas para ser mujeres y hombres, que seamos intercesores
de las circunstancias, de lo que podamos estar aconteciendo, de la enfermedad, del problema, de la dificultad, ¿cierto? Hay un poder en la intercesión de nuestras vidas. En este caso, tomamos como ejemplo, ¿cierto?, a Abigail, ¿cierto?, con su esposo Nabal, ¿cierto?, las circunstancias que ellos estaban viviendo, a David cuando estaba en esas tierras, en ese desierto, y después, bueno, este hecho de soberbia, ¿cierto?, este hecho de dificultad, ¿cierto?, quizás eso podemos estar viviendo un problema, una dificultad, una prueba, un desierto, y sin embargo este hombre que dice la Biblia que era, ¿cierto?, describe la Biblia que era del linaje de Caleb, o sea, era un hombre duro, de malas obras, con esta mujer, casado con esta mujer totalmente distinta a él, una mujer de buena apariencia, de entendimiento. ¿Por qué? No sabemos por qué la Biblia quizá describe este matrimonio de una manera tan diferente. Entonces, vemos esta mujer que cambia la historia, que cambia la atmósfera de la historia de lo que se había establecido entre David y este hombre rico. Amén. Entonces, en esta mañana la invitación es que tú puedas pedirles al Señor esta estrategia, esta multiforma de poder intervenir en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar por esta palabra. Amén. Padre, gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. En esta mañana, Señor, oramos por esta palabra para que pueda trascender en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, Señor, aquel que está pasando quizá alguna necesidad, alguna dificultad, una prueba, un desierto, tantas circunstancias que a veces nos pueden rodear. Señor, dale esta estrategia como Abigail, dale esta multiforma de llegar a poder a cambiar la historia, cambiar quizá lo que se dictamina, Señor, de muerte, de guerra, de pelea, Señor. Podemos cambiar cuando somos mujeres y hombres intercesores tuyos, Señor. Señor, dale ese entendimiento y sabiduría al pueblo de Dios, Señor. Aquello que podamos estar viviendo, ese dolor que nos pueda estar quejando, Señor. Esa dificultad, Señor, que podamos estar experimentando. Danos, Señor, esa estrategia para interceder, para poder provocar algo, para cambiar esa historia, esas circunstancias, Señor. Cambiar la atmósfera, Padre, esas estrategias que solamente vienen de lo alto. Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres sabios, entendidos en ti, entendidos en tu palabra. Señor, gracias por este nuevo episodio, Señor, que yo sé que ha bendecido a muchos. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas en una forma simple, sencilla, pero directa a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Señor, dejamos esta oración. Amén y amén. ¿Cuántos pueden decir amén a esta palabra maravillosa? Recuerde, las estrategias del Señor en nuestra vida. Iglesia amada, encuéntranos ahí cada martes. Amén, cada martes a través de estos podcasts y audios digitales que se escuchan a través de Spotify, Anchor y YouTube. Amén. También estamos todos los viernes a través de online con el grupo, ¿cierto?, IDR Casa de Paz Online, que une las naciones, que une diferentes ciudades. Estamos también ahí en la ciudad de Coronel, ¿cierto?, con Casa de Paz presencial los días sábados, 7 de la tarde. Amén. Y estamos también a través de Madres Intercesoras. Ahí nos puedes hablar en nuestras redes sociales para unirte a estos grupos y grupos intercesores todos los días jueves que oran, ayunan y están intercediendo por cada petición, principalmente por nuestra vida y después nuestro ministerio y por cada petición que llega a nuestras redes sociales. Que el Señor bendiga a todo el equipo que está detrás, así como podíamos ver del siervo NN, ¿cierto? Este siervo que advirtió a Abigail, así también nuestro ministerio tiene un equipo detrás en diferentes áreas trabajando en el silencio, porque Dios nos ha dado una nueva estrategia para este año 2022. Hemos evitado las publicaciones, hemos evitado, ¿verdad?, quizá la visibilidad, las redes sociales. Sí, sin duda son necesarias y a veces nos ayuda, pero hemos tomado una estrategia distinta, trabajando en el silencio, ganando alma para Cristo. Así que Dios bendiga a esos NN que están detrás de nuestro ministerio, orando, intercediendo, ayunando, trabajando en la obra, levantando obra y también ganando almas para Cristo. Amén. Que el Señor bendiga este capítulo y nos escuchamos en un próximo martes.
Amén. En un próximo martes allí en las redes sociales. Que el Señor les bendiga. Chao, chao.